las actividades que están a punto de suceder en la iglesia. Una de las actividades que está a punto de suceder es nuestro primer retiro matrimonial, un sábado de matrimonios en español, que es el sábado 4, empezando a las 9:30 de la mañana en Gateway, aquí en esta iglesia. ¿Cuántos están listos y contentos para estar ahí este sábado? Vamos a ver. Ok, bueno, amén. Déjame decirlo de una manera bien enfática. Quiero verte aquí ese sábado 4, ¿verdad? Quiero verte acá. Así que por favor, si tenías planes de estar de vacaciones, regresa, ¿verdad? Y mueve las vacaciones una semana. Queremos estar todos juntos, edificarnos, amarnos, aconsejarnos, orar los unos por los otros y estar bajo el ministerio del Espíritu Santo. Para eso vamos a pedirte de que te lleves una de estas volantes que tiene la registración en la parte de atrás. Nuestros hermanos Virgüez allá en la parte de atrás tienen esa forma. Por favor, no te vayas, porque sí es necesario que te registres. Amén. Amén. Bueno, antes de dar el tiempo al pastor Jonathan, queremos invitar que los niños pasen acá y vamos a orar por ellos. Y luego el pastor va a estar predicando la palabra del Señor. Amén. Amén. Wow, full house hoy. Wow, con todo y el Barbie. Aleluya. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Señor, en esta hora, con mucha gratitud al ver, Señor, este grupo, Señor, de tus niñitos, de tus hijos, te pedimos, Señor, de que seas, Señor, con Yani, que seas con Vanessa, que ellas, Señor, puedan impartir las verdades del evangelio a estos corazoncitos. Y en el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. 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 Damos gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, seguimos, hermanos, esta tarde en nuestra serie a través del libro de Lucas. Y hoy llegamos a Lucas capítulo 16, versículos 14 al 18. Así que si tienen las Biblias pueden ir a ese puesto. Lucas 16, 14 al 18. El pasaje de hoy continúa el mismo escenario de lo que hemos estado aprendiendo las últimas 4 semanas. Jesús va en camino hacia Jerusalén y de pueblo a pueblo, nos dice el capítulo 14, que hay grandes multitudes que lo están siguiendo, quizás están acercándose a Él. Nosotros también en espíritu estamos allí con ellos, amén. Porque también somos sus discípulos, aprendiendo, recibiendo de Él. Y hemos sido parte de momentos donde Jesús se detiene y comienza a enseñar. Hace 4 semanas aprendimos que si uno no deja madre, padre, hermanos, hermanas, o quien no se niegue su propia vida y cargue con su cruz, no puede ser su discípulo. Hace 3 semanas Él enseñó la parábola de la oveja perdida o la parábola de la moneda perdida, demostrando que Él nos persigue y se alegra cuando somos encontrados en Él. Que hay más gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Luego la parábola del padre y sus hijos pródigos, señalando el amor de un Padre celestial por los pecadores. Y la semana pasada enseñó otra parábola sobre el mayordomo astuto. Si están aquí, estaban aquí la semana pasada, ¿se acuerdan? Y él resalta la astucia para sus seguidores como algo positivo en el reino. Aprendimos que la astucia es una virtud cristiana para obtener y crecer, porque la astucia significa estar alertos, conscientes, tener discernimiento. La astucia es como ponerse unos lentes de fe en esta vida temporal y ver más allá hacia lo eterno. La astucia es vivir en lo natural, pero con ojos puestos en lo sobrenatural. La astucia es tener conciencia que si un pastor pide para que vengamos y oremos para los que están enfermos, naturalmente, obviamente es una situación muy difícil,
pero la astucia es tener conciencia, tener discernimiento, que todo lo que está ocurriendo, voy a poner mis ojos en lo eternal. Sin embargo, ¿verdad? O aunque tenga estas situaciones. Por ejemplo, cuando el Salmo 23 dice que Él prepara una mesa en presencia de sus enemigos, o mis enemigos. O vemos y nos concentramos en todos los enemigos terrenales, aún espirituales que tenemos, o intentamos ver más allá, hacia un reino mayor, que estamos sentados alrededor de la mesa de la familia de Dios, en la presencia y la protección de Jesús. Es tener ojos para poder recibir y ver eso. El texto de la semana pasada principalmente apuntaba a la riqueza mundana. Una persona astuta ve sus riquezas, sus posesiones mundanas y piensan para sí mismo, ¿cómo puedo utilizar mis riquezas o mis habilidades mundanas más allá de lo que es temporal? Eso es la astucia, es lo que leímos la semana pasada, y solo quiero como repaso leer los últimos versículos del pasaje, porque hoy vamos a fluir directamente desde estos versículos. Dice Lucas 16, 10 al 13, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. El que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, quiere decir las cosas terrenales, ¿quién les confiará las verdaderas? Lo espiritual, lo eternal. Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece, todo lo que es nuestro en Cristo? Ningún sirviente puede servir dos señores, pues menospreciará uno y amará al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí estamos en un país donde nuestro cash, ¿verdad?, que ya se está desapareciendo, pero todavía dicen God we trust. Y muchos tienen ese cash y lo leen, pero en sus corazones realmente in money we trust. En el dinero yo confío. Pero uno de los puntos principales de la semana pasada fue que confiando en las riquezas mundanas nos fallará. Amén. A menos que nuestras riquezas mundanas sean invertidas en el reino eterno. Ahí es cuando produce fruto, multiplica. Y Jesús nos dice que una persona astuta de fe se le confiará con más aún. Y no estamos hablando simplemente de riquezas mundanas a través del dinero, pero cualquier cosa, sus dones, sus bendiciones hacia nuestras vidas. Que ser astuto por fe, Él confía más en nosotros porque aprendemos entonces a invertir sus bendiciones mundanas en lo eterno. Ahora, hermanos, pasamos a nuestro texto de hoy y Jesús sigue enseñando al mismo grupo que estuvo la semana pasada. Y sabemos que la gente se acerca a escuchar, incluso los fariseos. Obviamente las actitudes de los diferentes grupos de personas son muy diferentes en su audiencia. Él tiene seguidores desesperados por más de Él. Necesitan más de Él porque por eso se están acercando a Él. Él también tiene sus discípulos íntimos, quien los está preparando a ministerio del futuro, muchos años, que van a entonces predicar el evangelio. También, como sabemos, hay escépticos que simplemente lo están observando, quizás intrigados o incluso asombrados porque pueden ver que Él es un hombre con poder, con autoridad. Y también hay líderes religiosos, fariseos, escribas, menospreciando, diciendo, ¿quién es este tipo? Es lo que están haciendo los que le rodean a Jesús. Entonces, después de lo que aprendimos la semana pasada, vamos a leer a continuación lo que dice esta semana, versículo 14. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se justifican a sí mismos
ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable. Otra palabra puede decir una abominación delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otro comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ahora, vamos a explicar esto a través de varios puntos. Siempre es importante entender que aunque Jesús se dirige a los fariseos, no significa que lo que está enseñando sea solo para los fariseos. Él les está diciendo estas cosas mientras también enseñaba a todos los que están en la audiencia, a sus discípulos, a nosotros. Sabemos esto porque en Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras, y Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos y les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto aquí. De acuerdo a lo que él está confrontando con los fariseos, él entonces provee una verdad, un principio para todos. Y dice: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas, los techos. En otras palabras, él está diciendo que no permitamos que las prácticas, las formas farisaicos influyan nuestro caminar cristiano mientras estamos siguiendo a Jesús. Eso es lo que el libro a los Hebreos se concentraba. Porque es como levadura en el pan que crece en nuestros corazones. Y hermanos, no hay lugar para la hipocresía mientras seguimos a Jesús. No encaja la hipocresía. La hipocresía aplaca la obra y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero por hoy, nosotros no vamos a generalizar la hipocresía. Se habló de eso hace varios capítulos. Hoy vamos a hablar sobre lo que yo creo es la característica principal de la hipocresía farisaico. Y todos de nosotros debemos guardar contra esto. No solo los fariseos, todos nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un corazón y la práctica de lo que es la autojustificación. La autojustificación, ¿verdad? Un corazón que se justifica a sí mismo, especialmente frente al pecado o quizás en frente a otras personas para dar cierta apariencia. El acto de mirarme a mí mismo y no tomar responsabilidad. Encontrar una excusa o echar culpa a otro o minimizar la situación, cuando realmente lo que necesitamos es rendirnos y correr desesperadamente a Jesús. La autojustificación también se puede, hermanos, se puede espiritualizar. Por ejemplo, si a mí el Espíritu Santo, Él me dice que Él quiere que yo, con mis riquezas mundanas, que no solo no hay muchas, estamos en lo negativo, ¿okay? Pero si Él quisiera que hagamos un sacrificio y vendamos lo poco que tenemos, ¿verdad?, para invertirlo en el reino. Y yo le digo: Señor, no creo que voy a hacer eso, pero sí lo que voy a hacer es voy a orar más y voy a ayunar. Pero yo no te estoy pidiendo que ores más y ayunes más. Yo te estoy pidiendo que vendas estas cosas. O yo te estoy pidiendo, o te estoy guiando o liderando a que perdones a alguien.
no sé si puedo hacer eso. Sí, pero lo que voy a hacer es voy a dar más ofrendas en la iglesia. Voy a asistir a la iglesia más, pero perdonar a alguien yo no puedo hacer eso. Eso es de las maneras que nosotros aún espiritualmente, nos justificamos delante de Dios. ¿Me hago entender? Hasta este punto. Bueno, por eso hoy el punto directivo, el principal, es que el corazón que se autojustifica es una maldad detestable a los ojos de Dios. Una maldad detestable. Y esto lo podemos ver cuando leemos nuestros versículos. Cuando les dice, versículo 15, Él les dijo, ustedes se justifican a sí mismos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima. ¿Cuál es la palabra ahí? Detestable. Una abominación delante de Dios. La palabra para detestable en el griego es vaigma, se pronuncia. Es una palabra para describir la peor maldad ante Dios. Es cuando Dios dice en Isaías 64:6 que todos tus actos de justicia son como trapos de inmundicia. Lo que Dios está diciendo es que toda acción, aunque sea justa y buena, impulsada por un corazón que se justifica a sí mismo, eso mismo es detestable, es repugnante ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así, hermanos? Porque podemos todos quizás estar de acuerdo que el problema más grande que todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad ha enfrentado, este es el problema más grande, aunque enfrentamos y vemos y leemos historias de problemas terribles, ¿verdad? Guerras, hoy día estamos viendo una guerra terrible, hambre, enfermedades, asesinatos, etc. Pero por muy terrible que son esas cosas, que nos rompen el corazón, el peor problema que enfrenta un ser humano es no ser justificado por Dios. Es el peor problema, es estar separado de Dios debido al pecado. Por eso fue necesario que Jesús pague tan alto un precio, hermanos. Porque la separación de Dios es el mayor problema que tenemos. Pero empeorando, agravando ese problema aún más, es cuando yo uso mi yo, ya separado de Dios por el pecado, para buscar un falso sentido de justificación para mí mismo. Eso hace que nuestro peor problema sea aún mucho más detestable delante de Dios. Es lo que hizo Adán y Eva cuando Dios los confrontó de su desobediencia. Intentaron a justificarse a sí mismos en lugar de arrepentirse de su pecado. Jesús también enseñó de los que vendrán a Él y le digan a Jesús, Señor, Señor, no hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y Jesús responderá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ellos aún con las obras buenas en el nombre de Jesús, trataron de usar esas obras para autojustificarse delante de Jesús. La autojustificación nos empuja más lejos de Dios. Claramente en lo eterno, si no estás en Cristo, pero yo creo que también en lo práctico. En lo práctico, cuando nos autojustificamos, es como decir, Señor, yo en este momento yo no te necesito. Yo me tengo a mí mismo. Y yo mismo soy suficiente. Nadie intelectualmente dice eso, pero es a veces como nosotros practicamos la vida, el fruto que nosotros damos. Entonces lo que Jesús está enseñando a sus seguidores mientras confronta a los fariseos es que todos se libren ahora mismo, hoy, de cualquier medio de autojustificación. De hecho,
Esto es lo que el apóstol Pablo pasó todo su ministerio y la mayoría de sus cartas dirigiéndose a este mismo punto, que los justos, los verdaderamente justificados vivirán por fe solo en Cristo. Esto es lo que aún inició la reforma de la iglesia en nuestra historia. Pero quiero leer unas palabras del apóstol Pablo que él proclamó en Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Y esto nos describe el punto de estos versículos en nuestro texto de hoy. Dice el versículo 38 de Hechos 13: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Ese es el punto. Y esto, mis hermanos y hermanas, esto es lo que Jesús se refiere específicamente con su audiencia. Y nos dará aún más explicación sobre esto que hoy queremos todos juntos desenmascarar dentro de nuestros propios corazones. Yo no quiero nada en mí que yo use de mis propias fuerzas, de mi propio yo. No quiero nada que yo use para justificarme a mí mismo. Yo necesito totalmente la gracia, la justicia, la justificación de Dios. Porque si no, eso me impide a recibir todo lo que Dios tiene para mí. Dios quiere encomendarme más, pero Él quiere un instrumento listo, abierto para recibir más. Ahora, veamos entonces, ¿cuáles son las señales? Esta es nuestra pregunta que queremos contestar a lo largo del sermón. ¿Cuáles son las señales de un corazón que se justifica a sí mismo? Y cuando veamos estas señales, las queremos rechazar, las queremos renunciar y le estamos pidiendo a Dios, en vez de actuar de esa manera, queremos recibir más de ti, de lo que ya es nuestro en Cristo. Entonces, ¿cuáles son? La primera es cuando dependemos egoístamente del reconocimiento o la aprobación de otro. ¿Lo ven? Lucas 16:15 otra vez dice que Jesús les dijo: ustedes se justifican a sí mismos ante la gente. Hermanos, este es un problema sumamente grande, hermanos. Este punto solo destruye a iglesias, destruye a familias. Esto va completamente en contra de la gloria de Dios. Cuando hacemos cualquier cosa egoístamente para el reconocimiento de otra persona, especialmente cuando estamos siguiendo a Jesús. En el caso de los fariseos, el contexto de los fariseos eran sus riquezas mundanas, pero no solo eran las riquezas, eran lo que las riquezas le proveían, es lo que le compraban, es lo que le daban frente a las otras personas, le daban reputación de tener alto reconocimiento, más alto sobre los demás. Se decían ellos mismos que la vida en el mundo nos va suficientemente bien, entonces debemos tener más favor de Dios. Algo debemos estar haciendo bien en nuestras obras ante Dios. Somos bendecidos. Miren todo lo que Dios ha hecho en nosotros, para nosotros. Por eso somos más espirituales, somos más fieles. ¿Para qué necesitamos a este raro Jesús? ¿Para qué necesitamos prestarle atención a su mensaje? Nosotros tenemos justificación propia. Ahora, todos nosotros que estamos aquí en la iglesia, otra vez, intelectualmente no vamos a decir estas cosas. No respondemos de esa manera. La mayoría de nosotros, estando aquí, claro que necesitamos a Jesús, pero nuestros corazones no siempre creemos que lo necesitamos, especialmente a lo largo de la vida práctica.
Luego yo voy a predicar este mismo mensaje en el servicio en inglés, ¿verdad? Donde en el servicio en inglés tenemos más jóvenes adultos. La edad es un poquito menos sabia, ¿ok? Que los que estamos aquí hoy. Y todos sabemos que la mayoría de ellos viven de acuerdo al reconocimiento de los demás. Así es. E igual como hicimos hoy en el servicio y le pedimos a los que estén enfermos que pasen para que oremos por ellos. Y hermanos, nosotros como pastores simplemente estamos entrando en guerra espiritual y estamos pidiéndole al Señor que se manifieste milagrosamente y estamos clamándolo a Él, rogándolo a Él y estamos aprendiendo cómo es que quiere, Señor, que nosotros cuidemos de las ovejas, especialmente aquellos que están enfermos, están sufriendo. Y por eso seguimos queriendo orar con toda fe para que se sanen los enfermos, para que Dios sostenga, consuele. Hicimos lo mismo en el servicio en inglés. Y hay algunos jóvenes en el servicio, uno de ellos es mi propio hijo. Mi propio hijo ha tenido una situación con su espalda, que tiene la espalda fracturada y por ese motivo no ha podido jugar sus deportes y hacer ciertas cosas. Pero estamos orando por él, estamos confiando en el Señor y el Señor es bueno, Él nos está enseñando, a Él lo está enseñando. Pero pedimos que pasen los que necesiten oración y Él no pasó. Y después hablamos y le pregunté, pero ¿por qué no pasaste? Y no, yo oré desde donde estaba sentado. Pero ¿por qué si la invitación fue que pases? Para que pongamos manos. Y no es que lo regañé, estábamos hablando, tratando de enseñarle, ¿verdad? Y él me dijo, sí, pero no sé, es que no quería que nadie me vea, cosas así. Y yo le dije a mi hijo, no tienes que tener vergüenza o preocuparte de lo que otros van a decir o lo que otros van a opinar si pasas a recibir oración. En ese instante él se está excusando, él está buscando cosas y aunque no es ley que él pase adelante y no lo vamos a legalistamente regañar por eso, pero lo que yo quiero que ellos, todos nosotros aprendamos es que necesitamos a Jesús y no tenemos nada en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría. No entendemos todo. Hay cosas que están ocurriendo y no las entendemos y hay cosas que quizás a veces estemos en desacuerdo con Dios. Pero lo que sí es claro, siempre necesitamos más de su gracia para su justificación en nuestras vidas. Eso es algo para los que pasen y necesiten oración, para los padres que tienen hijos y egoístamente buscan la aprobación de los demás de acuerdo a cómo crían a sus hijos o no disciplinan a sus hijos bíblicamente o toleran el pecado con sus hijos o a veces disciplinan demasiadamente, legalistamente. Todo porque necesito la aprobación de otros para que me vean como buen padre o necesito la aprobación o el reconocimiento de mis propios hijos porque yo no quiero que me vean de alguna manera menos de lo que yo quiero ser. Hermanos, muchos de nosotros no hemos todavía aprendido a confesar nuestros pecados verdaderamente y completamente unos a otros, aunque la palabra dice que hagamos eso, que nos confesemos unos a otros nuestros pecados y oremos unos por otros, como dice Santiago capítulo 5. Pero sí reconozco mis pecados delante de los demás, alguien lo va a usar en contra de mí y yo necesito mantener una apariencia. Hermanos y hermanas, esa es la cultura que nosotros vivimos,
donde hay una falsa necesidad de justicia, de reconocimiento, de aprobación de los demás. Por eso, en lo general, existe el social media. Pero es por eso que Jesús está aquí hoy hablando a través de su palabra. Y es por eso que Él está confrontando a los fariseos frente a sus discípulos para traer convicción y transformación a través de fe en Él. Y una persona en esa postura se posiciona para ser mayordomo astuto en su reino. Porque ya no está usando las medidas mundanas para hacerse sentir más alto o bien porque tienen a Cristo. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es otra señal de un corazón que se justifica a sí mismo? Ya dijimos, cuando dependemos egoístamente en el reconocimiento de los demás. Y este segundo punto se conecta, es cuando disminuyendo nuestra conciencia de que Dios conoce nuestros corazones. Lucas 16:15 dice que Jesús les dijo: ustedes se justifican a sí mismos ante la gente, pero es Dios quien conoce sus corazones. Quiere decir que nosotros podemos engañar a otros. Muchos se engañan a sí mismos y piensan cosas que no son real, no son verdad, pero no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Quiere decir que si alguien ha entrado hoy y hay cosas en tu vida que necesitas tratar, cambiar o confesar, eso es lo que Jesús debería producir en nosotros con toda libertad para recibir transformación y cambio y crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe todo. Él conoce nuestros corazones, nuestras necesidades, y Él es como el Padre con los hijos pródigos, esperando, mirando a través de la ventana para que vengamos a Él con cualquier pecado, cualquier culpabilidad, cualquier frustración, simplemente porque Dios conoce nuestros corazones. No tenemos que hacer nada para aparir o para demostrar algo frente de otros. Otra señal de un corazón que se justifica a sí mismo, el tercero, solo 4. Es cuando descartamos el mensaje del evangelio de Dios, del reino, el evangelio del reino. Dice, versículo 16, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso es lo que eso está diciendo, hermanos, que el mensaje del evangelio del reino que se me está ofreciendo tendría que producir una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Pastor Alex. Cuando se te ofrece el mensaje del evangelio del reino, ¿cuál tendría que ser la respuesta? Arrepentimiento y fe. Y ahora que cargo este mensaje conmigo, es parte de mi interior, es parte de mi vida eterna. Yo tendría que vivir con toda libertad, sin temor, sin duda. Tendría que verme como tan privilegiado y bendecido que tengo a Jesús y pertenezco a su reino. Pero lo que claramente está sucediendo aquí es que aunque Jesús está enseñando, predicando e invitando a que entremos en las buenas nuevas del reino por fe en Él, Él ha estado a través de enseñanzas en las sinagogas, a través de demostración de señales y milagros, a través de parábolas que Él ha estado enseñando. Ahora Jesús se refiere a la ley y los profetas y está conectando y diciendo todo que su mensaje del reino de Dios es el mismo mensaje que Dios ha estado anunciando desde el principio. Se ha predicado desde Moisés mediante la ley y se proclama por los profetas que para entrar en el reino debes arrepentirte de confiar en ti mismo y recibir la oferta de salvación de Dios para el perdón de tus pecados. Desde la ley y los profetas, y aquí nos dice nuestro texto, hasta Juan el Bautista,
anuncia ese mismo mensaje. Y Juan sabemos que sirvió como transición del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y ahora hasta Jesús. Y el mensaje se sigue clarificando más y más y más. Y ahora Juan el Bautista tiene un mensaje, proclama un mensaje. Arrepiéntete que el reino de Dios está cerca. Y llega hasta donde estamos ahora con Jesús. Y Jesús es el mensaje viviente, es la puerta, el camino, la verdad, la vida, quien nos lleva al reino de Dios. Y está diciendo que hay gente, hay personas que se están esforzando por entrar en Él. Pero uno no puede entrar a través de la autojustificación. No se puede. Uno no puede entrar mientras sigue andando en un pecado continuo. Cuando hay una oferta de perdón y salvación a través del arrepentimiento. No podemos estar ocultando cosas o enmascarando cosas o aparentando que somos algo que no somos o demostrando algo en nuestro comportamiento con el corazón. Dios lo conoce, Él sabe la realidad de lo que ocurre. Lo que es triste es que algunas personas que estaban escuchando a Jesús, especialmente sabemos los fariseos, dicen: no necesito esa oferta de Jesús. No lo necesito. ¿Saben por qué no lo necesito? Porque miren nuestras vidas. Tengo prosperidad que no necesito nada más para recibir algo más alto. Tenemos el respeto y la reputación de la gente que nos rodea. Obedecemos la ley de Dios y representamos a Dios delante de la gente. Estamos bien con Dios. Quiere decir que descartan el mensaje evangélico presentado por Jesús del reino. Ahora, otra vez, muchos de nosotros no vamos a responder así intelectualmente, pero es importante hablar de esto como levadura en nuestros corazones, porque aquí en la iglesia, nadie aquí pienso que va a descartar el mensaje del evangelio. Por eso estamos aquí. Aunque aquí quizás hay alguien que nunca ha puesto su fe en Cristo. Pero donde común y frecuente descartamos las buenas nuevas del reino es aquí en los corazones. Es cuando me enfrento a una circunstancia terrenal que me desafía, me saca. Es ahí cuando tengo que aprender a aplicar el mensaje del evangelio a esa circunstancia y en mi corazón. Es cuando realmente vale, porque son en esos momentos donde sí decidimos descartar el evangelio y tomar las cosas por nuestras propias manos y fuerzas. Yo necesito recordarme lo que dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, pero eso lo conocemos otra vez intelectualmente, pero yo quiero vivir de acuerdo a eso. Yo quiero aplicar eso. Yo quiero recibir esa realidad y aplicarlo a mi corazón, que se me ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Ha entrado creyendo esa verdad? Que eres bendecido con todas las bendiciones en las regiones celestiales a través de la bendición espiritual en Cristo. Que tengo el mismo Espíritu Santo quien resucitó a Jesús dentro de mí. Por eso digo que hay que recordarnos y hay que una vez más determinar que yo quiero aplicar, yo quiero vivir de acuerdo al mensaje del evangelio al reino. Porque no siempre lo hago. No siempre respondo a través del Espíritu Santo en mí. Yo puedo vivir de acuerdo a mi justificación en Cristo, o puedo seguir la costumbre de descartar el mensaje del evangelio durante los momentos que más necesito recordarme y aplicarlo en mi corazón. Yo necesito más de la justificación de Cristo. Lo necesito para que Él me libere de mí mismo. Finalmente,
¿Cuáles son las señales de un corazón que se justifica a sí mismo? Por último, distorsionando la ley de Dios. Otra vez aquí nadie va a decir, no, yo distorsiono la ley de Dios. Aquí, quizás algunos que son honestos lo confiesen. Pero lo que dice el versículo 17 al 18, para terminar, dice, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Es algo bien extraño ahí que Jesús metió eso ahí. ¿Qué tiene que ver el matrimonio y el divorcio y el adulterio? Bueno, lo voy a explicar en un momento. Aquí lo que está pasando es que otra vez los fariseos creen que pueden autojustificarse ellos mismos por las maneras que ellos creen que obedecen a Dios y a la ley de Dios. Pero Jesús básicamente está diciendo que obedecer la ley de Dios de acuerdo a su santa estándar se debe obedecer perfectamente. Así que no se puede cambiar la ley de Dios para adaptarla a mi agenda, a mi estilo de vida. Y muchos hacemos eso. Por eso Jesús dice que es más fácil que desaparezca en el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. Es porque en el idioma hebreo, remover una tilde, dice, ¿verdad? Un punto cambia la palabra entera. Cambia la letra entera. Y eso distorsiona la ley de Dios para adaptarle a nuestro propio estándar. Y luego lo que Jesús hace es que le da un ejemplo a los fariseos. ¿Quieren ver cómo ustedes están haciendo esto? A través del matrimonio y el divorcio. Se casan y se divorcian de acuerdo a su voluntad. Y Jesús los llama por lo que es adulterio. Y seguro que ellos están pensando, ¿cómo es que me está diciendo esto? Nosotros tenemos que estar sobre todos y mantener una apariencia. Pero el divorcio es cambiar, ¿verdad? Cambiar a cada rato de quién estamos casados es adulterio. Hermanos, el divorcio es pecado. Yo sé que algunos de aquí son divorciados, pero es pecado. Por eso necesitan a Jesús y su perdón. Por eso vienen y reciben su gracia. Pero lo que no podemos hacer es excusar, minimizar, en otras palabras, distorsionar lo que es claramente pecado. Si no, no necesitaríamos la justificación de Dios. Pero todos aquí, seamos que somos divorciados, seamos que somos mentirosos, sea que somos falsamente espiritualistas para aparir y aparentar ser algo, todos aquí necesitamos la gracia de Dios y su perdón. Todos aquí. Entonces Jesús le dice a los fariseos, cuando les da ese ejemplo de lo que ellos estaban haciendo, ¿ustedes creen que son justificados porque son obedientes a la ley? ¿Desprecian a los demás por sus pecados? Pero ¿y qué de ustedes? ¿Qué de ustedes? Ahí mismo tendrían que haber hecho, y quizás algunos lo hicieron, ahí mismo tendrían que haber hecho, he's right, él está correcto. Yo necesito tomar responsabilidad de mis pecados. Pero ellos no hacen eso. Lo que hacen es, siguen distorsionando la ley más y más para que ellos puedan vivir sus vidas de autojustificación. Esto es bastante común, hermanos, en mi opinión, en el cristianismo moderno, especialmente de este país. Muchas iglesias, incluso en nuestra ciudad, están llenas de personas, sí mencionan a Jesús, pero no predican ni enseñan la verdad completa de la palabra de Dios. Entonces, la ley de Dios o la palabra de Dios se diluye
para que la gente por lo menos se sientan bien, ¿verdad? El pecado se minimiza. Ahora, aquí en Christ Family Español, nosotros no estamos ni cerca de ser perfectos. Ni cerca. Y todavía estamos aprendiendo y estamos creciendo y siempre mantenemos abierto para recibir corrección cuando nos equivoquemos, empezando con los pastores. Pero esto es lo que al menos anhelamos hacer. Queremos predicar el concilio completo de la palabra de Dios. Nunca minimizando, ni siquiera quitando un puntito de la ley de Dios. Porque antes que pase eso, desaparece el cielo y la tierra. Según la palabra de Dios, no queremos jugar con el pecado. No queremos coquetear con el pecado. No queremos reemplazar la palabra pecado con otras palabras más suaves. Esto es algo insaludable para ti. No evitamos hablar del pecado, lo llamamos por lo que es, como lo llama la palabra de Dios. Igual como hizo Jesús, son adúlteros. Por lo tanto, predicamos y enseñamos, una vez más, por esa razón, por ese motivo que vamos a predicar la ley entera. Por eso vamos a también predicar aún con más énfasis, con más clamor, el hermoso y liberador mensaje del Evangelio de Cristo. Siempre el arrepentimiento del pecado que se ofrece a través del sacrificio de Cristo y la justificación que viene por el pago de Cristo en la cruz. Luego, en el proceso del discipulado que tendría que ocurrir en una iglesia, amén. Discipulado, estamos llamados a ser discípulos. Nos animamos unos a otros a confesar el pecado, a orar unos por otros en el poder del Espíritu Santo para entonces luchar contra el pecado y ser liberados del pecado. Una vez más, vivir no de acuerdo a nuestro viejo hombre, sino a través de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Por qué queremos enseñar de esta manera? Para que nadie caiga en la detestable trampa de la autojustificación. Lo que hace el mundo, lo que hacen desafortunadamente muchas iglesias, para que la gente no sean ofendidas, para que se sientan bien todo el tiempo, cuando en su corazón saben la realidad que hay algo que no me hace sentir bien. La liberación para eso es el arrepentimiento y la fe. Y como siempre, cuando predicamos, aunque a veces sea fuerte el mensaje hacia un pecador, siempre nos centraremos en la asombrosa gracia de Dios. Siempre para el perdón de los pecados. Llamaremos y daremos la bienvenida a todos los pecadores, a todos los que aún han crecido en la iglesia o que se convirtieron la semana pasada, pero todos para que recibamos la gracia de Dios como el regalo gratuito que tenemos en Cristo. Entonces, para terminar, ¿cuáles son las señales de un corazón que se justifica a sí mismo? Uno, dependiendo egoístamente del reconocimiento. Eso lo hizo la que hizo los slides, no fui yo. Del reconocimiento o la aprobación de otros, disminuyendo nuestra conciencia de que Dios conoce nuestros corazones, descartando el mensaje del evangelio del reino y distorsionando la ley de Dios. Entonces, usted o yo podría haber entrado hoy y estás atrapado de un vicio, estás estancado en el barro de tu pecado, o estás caminando sobre un patrón pecaminoso. Si vamos a aplicar este mensaje, no podemos autojustificarnos y vivir de la misma manera que siempre. No podemos hacerlo. En cambio, les invitamos a confesar y arrepentirse.
Esto es tan importante aún cuando oramos por los enfermos. Así lo enseña Santiago. Que cuando hay que pedir o hay que llamar a que los pastores, los ancianos vengan a la casa a orar y a ungir con aceite a los enfermos, se conecta siempre aún con la confesión, con el arrepentimiento del pecado. Siempre. Porque cuando empezamos a autojustificarnos de lo que sea, como ya dije, eso representa una separación. No solo a Dios, porque si estamos en Cristo nunca vamos a ser separados de Dios. Pero a veces a las bendiciones de Dios, a los dones de Dios, a lo que Él quiere encomendarnos como mayordomos astutos en su reino. Entonces queremos invitar a que confesemos y vamos a siempre apuntar al perdón y la gracia de Dios. Vamos a siempre recordar una y otra vez que Jesús pagó la pena de tu pecado. Y por fe, Él te reviste con su justicia. Y siempre queremos que luches, animarte que luches según su victoria y apoyarte en el camino, como lo debe hacer cada iglesia, ¿verdad? Cada cuerpo de Cristo. Nosotros nos apoyamos unos a otros. Ahora quiero terminar leyendo una reflexión pastoral, ¿verdad? Y se encuentra en Tito capítulo 2. A veces los pastores damos reflexiones pastorales. Lo que yo voy a proveer es directamente de la palabra. Amén. Dice Tito capítulo 2, versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Amén. La cual trae salvación. Y en el versículo 12 dice, y nos enseña, y por eso nos enseña a rechazar la impiedad, a las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer las buenas obras. Para mí, las buenas obras incluyen vivir en libertad, bear fruit, producir fruto, ¿verdad? Y incluye también aún hasta el nivel de ver milagros de Dios. Estar en una posición de pedirle al Señor, úsame a mí, para que si vienen personas que están estancados en pecado o en vicios o en temor o en ansiedad, úsame a mí para hacer las buenas obras a través de la simple oración sobre esa persona. Usa a mí para que si viene alguien enfermo, que nos use a nosotros para que oremos y que Dios dé una fuerza tan increíble, tan milagrosa, que yo después diga, wow, Señor, gracias, porque me usaste a mí para hacer buenas obras. Señor, úsanos a nosotros, pero el Señor no usa a la persona que se autojustifica. Él usa a la persona que confiesa, se arrepiente y recibe a Cristo por fe. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a aplicar este sermón. Si hay aquí alguien que realmente quiere confesar sus pecados, quiere de una vez por todas no mantenerse en un vicio, no mantenerse en un patrón, y entonces vienes a la iglesia y usas eso como una danza, ¿verdad? A veces me voy a sentir mejor y otras veces no. Ya hay que matar eso en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor, aquí estamos tus hijos, Señor. Y qué privilegio es ser llamados hijos de un santo Dios. Gracias porque aquí nos provees aperitivos, Señor, de lo que vamos a disfrutar por la eternidad.
Gracias porque aquí te derramas y te manifiestas, aún en este mundo terrenal, aún con nuestros cuerpos terrenales que no siempre ven y entienden las cosas. Y no siempre tenemos dominio propio, aún sobre nuestras propias emociones. Y a veces cargamos enfermedades en el cuerpo, dolores, Señor. Y nos frustramos, Señor. Y, Señor, te voy a confesar, a veces estoy frustrado porque lo estás permitiendo. Pero, Señor, hoy, ahora, nos arrepentimos de nuestros pecados, de cualquier cosa que representa separación de ti, separación de tu bondad sobre nosotros, separación, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo, no solo como teología o teoría, al Espíritu Santo como amigo fiel, como persona a quien yo hablo, quien yo paso tiempo, quien me da consuelo, quien me da paz. Te pido perdón, Señor, cuando descarto lo que el Evangelio de Jesucristo me provee, empezando con la presencia y el poder del Espíritu Santo, para hacer cosas en mí, producir cosas en mí que yo, mis propias fuerzas, en mi propia cuenta, no puedo hacer, Señor, lo reconozco. Señor, aquí también rechazamos y renunciamos cualquier método o medida que nosotros aún subconscientemente distorsionamos tu palabra para que encaje más con lo que yo quiero. Señor, yo no quiero hacer nada de eso. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida total. Yo simplemente quiero rendirme ante ti. Y ahora todos aquí estamos rendidos, Señor, delante de tu presencia. Y pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que sí traiga, Señor, perdón, y no solo, una vez más, perdón teológicamente, pero que podamos sentir, recibir tu perdón en nuestros corazones. Que sí, Señor, recibamos tu sanidad, no para creerlo como algo que quizás, algo que no sé si es para mí. No, Señor, yo quiero recibir tu sanidad. Hay hermanos, hermanas que quieren, necesitan recibir tu sanidad. Señor, danos más fe para creer que tú puedes. Danos más fe para conectar lo que muchas veces cantamos, pero para aplicarlo y conectarlo a nuestros corazones. Danos más fe para astutamente ver, Señor, más allá de lo que está pasando frente nuestro, aquí y ahora en lo terrenal. Queremos más fe para poder ver la eternidad, Señor. Señor, todo esto para una vez más decir que necesitamos más de Cristo. Cada día, cada hora, cada segundo, cada instante necesitamos más de Jesús. Y es en ese nombre poderoso que todos juntos oramos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hermanos, gracias una vez más por estar con nosotros. Como hemos dicho, los esperamos en las diferentes actividades. Quiero resaltar lo que anunció el pastor Alex. Tenemos otra vez grupo matrimonio. Atrás están las tarjetitas donde uno se puede inscribir. Ahí, una vez más, es necesario inscribirnos porque tenemos que planificar muchas cosas, alimentos y muchas cosas más. Entonces, por favor, vamos a hacerlo y los vemos la semana que viene. God bless you.